Por estar nuevamente aquí con ustedes. Ciertamente también agradezco por sus oraciones, ya que supieron, ¿verdad?, que así como salían los jóvenes a su campamento, yo salía a misiones y cada uno de mis compañeros de segundo y de tercer grado, y agradezco mucho de sus oraciones. Ciertamente el lugar en el que estoy es un poco hostil, ya que hay mucha necesidad en cuanto a conocer de las Escrituras, de compartirles, realmente tener ese corazón, ¿verdad?, de poder buscar de estas personas, de compartirles, aunque muchas veces no quieran escucharnos, pero saber que es parte de todo lo que nos toca hacer en cuanto al ministerio. Y pues en verdad me alegra mucho el poder estar nuevamente aquí con ustedes, y pues espero que lo que el día de hoy se va a compartir, sea palabra del Señor, pueda ser de bendición a nuestras vidas. Y les invito a que se pongan de pie para que le demos lectura de manera unida el versículo 12. Leemos todos a una sola voz. La palabra de Dios dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vamos a orar, hermanos. Soberano Rey, agradecemos por la vida que tú nos permites. Gracias, Padre, por el privilegio de poder estar aquí delante de tu congregación y pidiendo que seas tú, Señor, dando palabra de sabiduría, que seas tú ocupando mi boca, mis labios, Señor, para que todo lo que digas sea de parte tuya, Señor, sea de ánimo a nuestras vidas, de exhortación, y ciertamente que nos confrontes a las situaciones que tenemos en nuestra vida. Lo dejamos todo en tus manos, Padre, y pedimos que quites toda distracción de nuestra mente, de nuestros corazones, y que nos puedas dar un buen discernimiento para poder entender de tu palabra. Oramos ante ti pidiendo que este tiempo sea para exaltar y bendecir tu bendito nombre. Te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bien, hermanos, seguiremos retomando del capítulo 6 de Primera de Corintios, y recordemos un poco, ¿verdad?, de lo que anduvimos viendo. ¿Y alguien puede recordar un poco de lo último que se vio en cuanto al capítulo 6? Bien, no se peleen. Hablábamos de nuestra identidad en Cristo, todo lo que corresponde, lo que tenemos que reflejar, y no solamente hablábamos, ¿verdad?, de estar este día, sino en el día siguiente y al día siguiente, en manera de reflejar todo lo que proclamamos en cuanto a conocer y poder ser de bendición a las personas que les compartimos del Evangelio, donde tenemos nuestra identidad plenamente en Él, pero también se hablaba de una madurez espiritual en cuanto a muchas situaciones. Lo que veíamos, ¿verdad?, que se le caracterizaba o se le caracteriza en cuanto a las Escrituras ahí en Corinto, es que es una iglesia grande, y esto lo he repetido muchas veces. Tienen un conocimiento pleno de las Escrituras, muy intelectuales, se enorgullecían de todo esto, pero se les olvidaba principalmente, ¿verdad?, de quién era la obra. Y se jactaban de todo eso, presumían en cuanto al saber, pero no aplicarlo a su vida. Incluso de años de tener o estar en la iglesia y no demostrar esa madurez de lo que conlleva el comportarse en diferentes situaciones, ya sea con los propios hermanos, con las personas de afuera, que era lo que estaban reflejando plenamente estas personas. Enseñaba sobre esta madurez espiritual de poder sobrellevar cualquier situación de las que ellos tenían, y parte de esto es que las aflicciones que aún así también pasaban, en lo que se nos permita a nosotros es reflejar todo el tiempo a Cristo, a pesar de lo difícil que es. Porque yo les pregunto, hermanos, desde el momento a nuestra conversión al Señor, nada ha sido muy fácil. Nuestra fe todo el tiempo es probada. Y en cuanto a saber en las situaciones, en las aflicciones, los problemas, cómo nos estamos o nos seguimos comportando ante todo eso.
Seguimos escuchando y seguimos sintiendo incluso que a veces estamos mal, pero no estamos haciendo nada al respecto. Bueno, así vivía plenamente esa iglesia ahí en Corinto. Y esto va a enfatizar ahí el apóstol Pablo de que el mundo pueda ver de estas personas que verdaderamente tienen una identidad en lo que proclaman, de tener a Cristo en sus corazones, de que ellos han conocido a aquel que los ha salvado, de que se han arrepentido de sus pecados, han sido lavados y plenamente tienen vida en Cristo. Y esto es lo que Pablo les enfatiza, que el mundo verdaderamente pueda ver, que ustedes aquí en la iglesia de Corinto puedan ver que son cristianos, son seguidores del Señor. De sufrir todo el tiempo, el agravio, injusticias, pero todo tiene que ser realmente por amor a Cristo. No solamente decir, yo puedo soportar tales situaciones porque soy una persona fuerte. ¿Quién de nosotros realmente tiene toda esa valentía de decir, por mis propias fuerzas yo puedo lograr todo esto, puedo soportar? Necesitamos todo el tiempo de Cristo en nosotros y de hacer todo esto por amor a Él, lo cual nada de todo esto, lo que lleva a nuestras vidas es fácil, pero esto se nos avisó desde el principio en que tú y yo fuimos escogidos, ¿verdad?, por la pura gracia de Dios. En cuanto a seguir a Cristo, nada iba a ser fácil. Y seguirán aún así situaciones en las que tú y yo tenemos que seguir afrontando, pero tenemos que depender de Él, buscar del Señor. Cosas que igual no queremos hablar, cosas que no sepan otras personas. Necesitamos plenamente de Cristo en nuestros corazones. Que nuestro sufrimiento en cuanto al aspecto, lo que se nos decía, ¿verdad?, incluso con nuestro hermano Valente, no hay que hacernos personas de decir, vamos a tener una vida y sí, todo solamente va a ser sufrir. No, plenamente, incluso con lo que cantábamos, ¿verdad? A pesar de esas situaciones, tenemos una meta y es llevar todo esto con gozo. No importa lo difícil que sea, no vamos a estar quejándonos todo el tiempo de lo malo que nos esté pasando. Y lo que enfatizaba en capítulos anteriores el apóstol Pablo, seguimos comportándonos como niños, quejándonos y quejándonos de ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué no las otras personas que no tienen temor incluso de Dios? Y incluso queremos, no sé, hasta tener cierta envidia de sus vidas. ¿Por qué les va bien? Si están viviendo de una manera errónea. Pero no hay que perder nuestro enfoque, nuestra mirada en Cristo. Ciertamente esas personas no tienen temor de Dios. Entonces, ¿por qué nos preocuparía la manera de vivir que ellos llevan? Preocupémonos entre nosotros mismos, pero sobre todo amarnos unos a los otros y lo difícil que es. Pero tenemos que hacerlo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Sabiendo que estamos siendo preparados para nuestra eternidad. Tenemos a Cristo en nuestros corazones, conocemos de su palabra, tenemos del Espíritu Santo de Dios en nosotros. En verdad tengamos esta representación de nuestra identidad en Cristo. Muy bien ahí, hermanos, si observamos ahí lo que dice arriba del versículo 12, ¿verdad? Dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y como tema estaremos viendo la libertad cristiana que glorifica a Dios. Nuevamente enfatizando que el apóstol Pablo le siga escribiendo a esta iglesia en Corinto, pero que aquí el peligro va a ser que estaban ocupando una frase que hacían notar como que algo no afectara, algo inofensivo, y usaban la siguiente frase, que todo me es lícito. Ahora, la palabra lícito significa que algo es permitido, es autorizado o bíblicamente, según
justo bajo la ley de Dios. Lo malo en Corinto nuevamente es que estaban ocupando estas frases, aplicándolas plenamente para su propio gusto, a su favor. La estaban aplicando de manera errónea. Solamente querían hacer las cosas que les convenía a estas personas y decían, pues todo me es lícito, no tendría nada de malo si soy libre en cuanto Cristo nos ha dado esa libertad, pero estaban malinterpretando todo esto. Lícito se refiere a acciones que no infringen la ley moral o la voluntad divina, y sin embargo Pablo aquí les va a enseñar que parte de su libertad cristiana no debe usarse para el egoísmo de ellos mismos, sino para el beneficio mutuo entre creyentes y para darle gloria a Dios. Estos creyentes habían entendido la gracia, pero la estaban usando mal. Se estaban dando mucha libertad de hacer lo que querían. Somos libres, y ellos habían entendido ese concepto de decir, tenemos libertad. Podemos hablar, podemos pensar lo que sea, nadie nos puede decir nada. Pues Cristo ya ha hecho la obra, ya nos ha salvado. ¿Para qué más? Hermanos, hoy en día es tan normal que digamos que tenemos libertad de hacer muchas cosas, pero eso es exactamente lo que el mundo te va a decir en cuanto a lo que tú quieras hacer. El mundo te va a presentar todo de manera muy clara, bien vista. Te va a decir, total, tu vida te pertenece, disfrútala. Solamente tienes un tiempo aquí. Disfrútala lo máximo, porque un día incluso están conscientes de que se va a acabar todo esto. Y dicen, pues dale a tu carne plenamente todo, lo que tú quieras. Y eso es lo que el mundo todo el tiempo te menciona. Y hermanos, es increíble que las personas sepan que un día van a dar cuentas a Dios, pero simplemente siguen viviendo mal. Ahora, lo preocupante entre todo esto es entre los mismos creyentes. Estamos aún más conscientes de todo lo que conlleva y que vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hacemos. Y sí, ciertamente, ¿quién de nosotros es perfecto? Pero no nos estamos solamente basando en eso, sino que día con día busquemos plenamente el vivir para Él, de que podamos ser transformados conforme a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo ha estado tu vida desde hace un año en cuanto escuchaste predicaciones, alguien te seguía compartiendo, vienes a la iglesia y a lo que el tiempo que Dios te ha permitido de otro año? ¿Has avanzado en tu vida espiritual? ¿O seguimos igual? En un estado de conformismo, de venir y pues no, yo vengo, escucho, salgo y sigo viviendo como siempre. La verdadera libertad no es hacer todo lo que tú quieres, sino que la verdadera libertad es vivir bajo el señorío pleno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vivió Él? Ahora, en cuanto a nos anima a poder leer de las Escrituras, de su palabra, de memorizar, todo esto es plenamente, porque ahí conocemos desde que Cristo vino y tenía un plan, el plan eterno. Desde el Antiguo Testamento todo el tiempo se nos recuerda que era la sombra de lo que había de venir hasta el cumplimiento de nuestro Señor. Pero no se quedó ahí. Cristo vino aquí al mundo a morir por nosotros, por nuestros pecados, pero no solamente se quedó ahí, Él resucitó. Está a la diestra de Dios. Nos ha dado de su gracia. Nosotros somos nuevas personas por conocerlo a Él. Nuevamente enfaticemos nuestra vida en cuanto a vivir como Cristo.
Recordemos que de las predicaciones pasadas incluso se mencionaba que tenemos que tener una mente como la de Cristo. Y yo les pregunto, ¿en qué están pensando incluso ahorita al terminar de este culto? En guardar plenamente lo que se nos ha compartido desde la mañana, los cantos que hemos entonado, de que pudiste saludar a tus hermanos y saber que están bien. Tengamos una mente plena como la de nuestro Señor Jesucristo. Si verdaderamente somos creyentes, todo el tiempo nuestra conciencia nos estará diciendo de esto. Nuestra libertad como creyentes tiene que glorificar a Dios con nuestras vidas. Y es algo que se enfatiza todo el tiempo, nuestro testimonio. Porque muchas veces no estamos viviendo de la manera correcta. Y es tan fácil decir, bueno, si hay personas por conciencia, al estudiar, ¿verdad?, cada uno de los que nos toca compartir, somos retados en cuanto a nuestra manera de vivir. Como estamos ministrando a ustedes que son el pueblo de Dios. Pero ciertamente, de manera personal, ¿cómo están sus vidas? Porque es lo primero que hace el mundo, observar a las personas que están al frente. Pero ¿qué hay en cuanto a los que señalan? ¿Su vida sí edifica? ¿Tienes en cuenta que tú mismo vas a dar de todo esto cuentas a Dios? Y esto nos va a llevar a nuestro punto número 1. La libertad debe ser guiada por lo que conviene. Versículo 12 nuevamente dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hermanos, aunque el creyente tiene libertad, vivían estas personas en Corinto, como se menciona ahí en el verso 2, todas las cosas me son lícitas, me son permitidas. Ya tengo mi libertad, ya nada me preocupa. Pero parecían desechar toda la restricción que había en cuanto a vivir mal. Estaban viviendo de una manera de pensar que todo lo que quisieran hacer no iba a tener ninguna consecuencia. Pues ya, Cristo vino a libertarnos. Somos libres. Pero ¿qué hay en cuanto a sus restricciones? Su manera de vivir de estos creyentes en Corinto, no de todos, yo creo, edificaba a las personas. Evidentemente, algunos en Corinto habían distorsionado el mensaje pleno de la libertad. El apóstol Pablo había enfocado solamente su vida en compartirles del Evangelio, de las Escrituras, en saber cómo se tenían que comportar y vivir para el Señor. Se habían enfocado estas personas en Corinto solamente en su vida, lo que es mejor para mí. Pero ¿qué hay de los demás? Teniendo esa actitud de que nadie me puede decir algo. Decían, pues así soy yo. ¿Quién me puede decir algo? Bajo mi casa, mi trabajo, en algún otro lugar. Decían, soy libre y puedo hacer todo lo que bien me parezca. Estos creyentes habían entendido que en Cristo hay libertad y lo habían entendido en ese concepto, pero no habían entendido cómo en verdad usarla. ¿Qué hacen con su libertad? ¿Qué hacemos nosotros en cuanto a saber del Evangelio, de las Escrituras? ¿Edificamos a las demás personas? ¿Les compartimos? ¿O seguimos viviendo igual?
Y el conocimiento solamente había estado en lo intelectual de estas personas, en sus mentes, pero no había llegado a su corazón. Y eso es algo que va a reflejar todo el tiempo tu vida. Cómo estás viviendo, y tu corazón va a ser lo principal. El aplicar bien ese conocimiento verdadero de la libertad en Cristo tiene que ser en tu corazón. Tenían una verdad mal aplicada, y sí, obviamente que el creyente es libre en Cristo. Pues en la Escritura ahí menciona: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto lo dice en Romanos 8. No tenemos una condenación porque estamos en Cristo Jesús. Pero ojo, ahí mismo va a mencionar que estemos viviendo conforme al Espíritu, no conforme a nuestra carne. No conforme a lo que se te plazca hacer, de decir, bueno, pues creo que esto está bien, voy a hacerlo, no pasa nada. Hermanos, la libertad cristiana no es absoluta, sino que será vivir con una responsabilidad. Mencionando ahí en el principio del versículo, no todo conviene. Les pregunto, hermanos, ¿qué significa la palabra conviene? Bueno, esta palabra va a significar útil, provechoso, beneficioso espiritualmente. Y Pablo les daba a entender algo que pueden ser permitido, pero no conveniente. Esto es como un ejemplo hasta en cuanto a nuestra vestimenta. Yo les preguntaría, ¿tenemos prohibido venir como uno quiera? Podríamos venir, un ejemplo, no sé, con pants, un short. Y los que tienen calor dirían, qué bien estaría, ¿verdad? Pero en cuanto a esto, ¿creen que al estar en la casa de Dios todo esto conviene el venir así? No está prohibido, podemos usarlo, pero sabiendo que estamos viniendo a la casa de Dios, a exaltar, a glorificar su nombre, apartando el día del Señor, si es que lo esperamos con ansias, ¿verdad? Desde el inicio de nuestra semana. ¿Crees que sería conveniente presentarte ante Dios así? El testimonio que estarías dando ante las personas afuera, pero en cuanto más al estar aquí en la presencia de Dios. Ahora esa misma libertad la aplicaban solamente para su beneficio. Los creyentes en su vida simplemente hacían lo que bien les convenía. Y se menciona ahí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí el apóstol Pablo agrega otra dimensión en cuanto a la palabra de decir no solo si conviene, sino en cuanto si está edificando tus decisiones, tus actitudes, tu manera de vivir.
Les empieza a hablar claro y directamente. Ustedes ya son creyentes, una iglesia grande, llena de dones. Se jactan de presumir todo eso. Se enorgullecen. Tienen talentos, conocen de la Escritura y tienen su identidad en cuanto a Cristo. Pero en su libertad como cristianos, todo el tiempo tienen que hacer cosas que le convienen. Ahora, lo que se menciona, cosas que están edificando a los demás. Si tú le preguntaras al hermano que tienes al lado sobre tu vida y le dirías, mi vida puede ser de bendición para ti, te puede edificar en lo que doy testimonio en cuanto a mi identidad en Cristo. Podríamos decir, yo quiero tener esta fe como el hermano tal, esta confianza, esta fortaleza en Dios, la manera de buscarlo, de adorarle. Tienen que hacer cosas que estén edificando su vida y principalmente ser guiados por el Espíritu Santo y no por su carne. Y una batalla constante con eso, ¿verdad? Lo que batallamos día con día. Cualquier cosa, un problema con algún hermano, el orgullo, nuestra inmadurez. Tenemos que hacer cosas que estén edificando a la vida de las demás personas. Siendo sinceros todo el tiempo en nuestra manera de vivir. Pues en las Escrituras también nos menciona, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto se encuentra ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 10. ¿Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo con todo entusiasmo? ¿Realmente estamos viviendo como verdaderos creyentes? ¿Estamos dando testimonio pleno de tener a Cristo en nuestras vidas? En Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Incluso lo estábamos cantando, ¿verdad? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Todo el tiempo, hermanos, hay personas allá afuera que nos están observando. Desde que llegamos temprano, las personas incluso que vienen aquí, ¿verdad?, a vender sus cosas, nos están observando. Y estamos edificando tanto como para que esas personas digan, yo quisiera vivir como él, se ve diferente, se ve feliz al estar aquí. Todos son amables, se saludan, se abrazan unos y otros. Yo quisiera estar ahí. ¿Estamos edificando así a esas personas? ¿Les estamos dando testimonio de nuestras vidas? Hermanos, hay cosas que aún siguen estorbando en nuestra vida espiritual y que cada uno de nosotros sabemos las situaciones que tenemos, con lo que batallamos. Pero ¿qué estamos haciendo con todo eso? ¿Estamos pidiendo ayuda al Señor? ¿O estamos diciendo igual, pues no pasa nada? Tenemos que tener un buen crecimiento en nuestra vida espiritual, constantemente.
Y créanme, siempre, siempre estarán esas personas observando tu vida. Todo el tiempo van a estar ahí. Tenemos que ser plenamente, y lo que va a enfatizar todo el tiempo el apóstol Pablo, tu testimonio, tu manera de vivir, tu manera de hablar. ¿Te estás comportando plenamente como Cristo? ¿Estamos siendo el testimonio de lo que decimos ser en cuanto a conocer del Señor? Hermanos, la vida cristiana en cada uno de nosotros como creyentes no se va a guiar por la siguiente pregunta de decir que nosotros estemos constantemente preguntando, ¿es pecado? Lo que sea que estemos haciendo. No se tiene que guiar por eso, ¿verdad? Que cada rato nada más estés preguntando de tú mismo, ¿es pecado? Si somos cristianos, decimos ser diferentes a las personas del mundo. ¿Por qué tendríamos esa pregunta de si es pecado? Si se supone que hemos conocido de Cristo y que hemos sido lavados y limpiados de todo eso. La pregunta que nos tendríamos que hacer sería, ¿me acerca más a Cristo esto que estoy haciendo? Hermanos, antes de tomar decisiones, cada uno de nosotros como creyentes tenemos que evaluar lo que vamos a hacer, o lo que vamos a decidir. Si lo que haces está fortaleciendo tu relación con Dios. Porque muchas veces no nos cuestionamos en eso. Y cuando menos nos damos cuenta, nos estamos alejando de Dios. Tenemos que checar si de verdad estamos edificando nosotros mismos nuestra vida espiritual con todo lo que estamos haciendo. Punto número 2, la libertad no debe convertirse en esclavitud. Y menciona ahí en el verso 12, dice al final, dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Aquí el apóstol Pablo va a añadir una segunda verdad fundamental en cuanto a esto. Y es que va a decir, no solo importa si algo conviene, también importa si algo te está controlando. ¿Qué es lo que está impidiendo que tú tengas una plena comunión con Dios? Donde tú todo el tiempo puedas buscar de Él y en cualquier situación que tengas, cualquier decisión que vayas a tomar, estés pidiendo en oración, con un corazón sincero, buscándole en verdad. Aquí los creyentes en Corinto pensaban que no se daban cuenta de todo esto, las personas que los veían. Y ellos estaban cayendo en nuevas formas de esclavitud. Cristo ya los había hecho libres, pero ellos mismos se estaban esclavizando en cuanto a sus pecados. Los creyentes en Corinto pensaban que eran libres, pero a poco no se daban cuenta y estaban cayendo en sus pecados. Y el apóstol Pablo va a dar un énfasis en el peligro de una libertad sin control. Y esa frase de no me dejaré dominar implica plenamente no ser gobernado, no ser controlado,
no ser esclavizado. Aquí el apóstol Pablo ya había entendido algo clave. Y es que no todo lo que usas permanece bajo tu control. Todo el tiempo, ¿verdad? Queremos manejar las situaciones a nuestro favor. De decir, tengo todo bajo control, no pasa nada. Hay cosas que terminan controlándote a ti. Cosas que no están edificando para nada tu vida espiritual. Incluso hoy en día también hay un ejemplo en cuanto a la tecnología. El uso plenamente del celular. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuánto tiempo te la pasas ocupando el teléfono? Tenemos la libertad de poder ocuparlo, sí, ciertamente, pero ¿eso te está edificando? ¿O te está controlando? Y tú sin darte cuenta, te estás haciendo esclavo de eso. Les hago otra pregunta, hermanos. En su libertad, como cristianos, ¿cuánto tiempo tú le estás dando a Dios en tu vida diaria para glorificarlo? ¿Un día completo? ¿4 horas? ¿Media hora? 5 minutos. ¿Cuánto tiempo estás dándole a Dios en tu vida? ¿Solamente cuando estás aquí en la iglesia es cuando lees la palabra de Dios? ¿O te has hecho esclavo plenamente de los afanes de la vida diaria, viviendo controlado y sin comunión con Dios? Y muchas veces no nos damos cuenta de todo esto. ¿En qué estamos ocupando todo nuestro tiempo? Hermanos, no porque tú veas a alguien viviendo mal, tú también vas a querer hacer lo mismo y decir, pues si él lo hace, porque yo no pasa nada. Porque hay creyentes que por su manera de vivir te pueden decir, mira, pues no pasa nada, yo estoy yendo a la iglesia, voy, me siento, escucho de las predicaciones, salgo y sigo viviendo normal. Y estas personas es donde tenemos que tener cuidado porque nos harán tropezar todo el tiempo en su manera de vivir. Podríamos notar, pues no, ciertamente no pasa nada, entonces yo ¿por qué no puedo hacerlo? Y cuando menos te das cuenta de todo eso, empiezas a vivir igual que ellos. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 18 y 19, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermanos, esto es tan claro que el apóstol Pablo nos va a estar diciendo, todo aquello que domina tu vida se va a convertir en tu amo.
sigues viviendo en pecado, siendo esclavo, dando el testimonio de que lo vas a reflejar todos los días. Y las personas lo van a notar. Y si recordamos también ahí en el Evangelio de Juan, Jesús les va a responder: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Hay muchas personas que pueden decir que son cristianas, son creyentes, pero viven aún en sus pecados y no quieren cambiar. No se dan cuenta de que son esclavos aún y que no han conocido verdaderamente la libertad en Cristo Jesús. Todos y cada uno de nosotros estamos bajo un dominio, pero depende de qué dominio estés tú. Estás bajo el dominio ya sea del pecado o bajo el dominio de Cristo. ¿Bajo qué dominio puedes asegurar que estás tú en este momento? Ahí en Romanos capítulo 6, versículo 16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Hermanos, si verdaderamente estamos bajo el dominio de Cristo, tenemos una libertad en Él. Vivamos bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hagamos, para edificar nuestras vidas y para glorificarle a Él. Son cosas muy pequeñas en nuestras vidas, pero poco a poco pueden terminar dominándote si dejas entrar el pecado. Tanto es poquito, no pasa nada. Y cuando te das cuenta, ya estás sumergido en todo eso. Y es tan difícil salir de todas esas situaciones. Poco a poco terminan dominando, ya sean entre tus hábitos, el entretenimiento, tus pensamientos, tus deseos. Se verán en tu vida en que no puedas dejar esto fácilmente. Y está ocupando demasiado tiempo y quitando tu comunión plena con Dios. Decimos vivir para Él y muchas veces como creyentes, ¿verdad? No queremos incluso ni venir el día domingo cuando hay culto. Está afectando tu relación con Dios, está controlando todo el tiempo tus decisiones. Cuidado con esto, hermanos. Esto ya no es libertad, esto ya es una esclavitud en cuanto a tu pecado. Cristo nos salvó del castigo de todo nuestro pecado, nos ha libertado del poder del pecado, y menciona ahí en Romanos capítulo 6, versículo 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vivamos, hermanos, dando testimonio de nuestra libertad en Él, de que verdaderamente le hemos conocido, de que somos nuevas criaturas en Cristo. Nuestras vidas tienen un propósito específico bajo la soberanía de Dios. Pero en cuanto a ello, ¿estamos cumpliendo con nuestro propósito para glorificar al Señor?
lo que nos va a llevar a nuestro punto número 3. La libertad tiene un propósito: glorificar a Dios. Y vuelvan ahí en 1 de Corintios, capítulo 6, los versículos 19, 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol Pablo va a llevar todo este argumento a un punto muy alto. La libertad cristiana no es solo algo que debamos cuidar. Es algo clave en que debe dirigirse hacia un propósito eterno: glorificar a Dios. Pablo te va a enfatizar una verdad que cambia la perspectiva en que tú no te perteneces. Lo que menciona en el verso 19 dice: no sois vuestros. Y esta es una de las declaraciones más confrontadoras del pasaje en cuanto a lo que el apóstol Pablo menciona. El mundo te va a decir siempre: tu vida es tuya, haz lo que quieras con ella, disfrútala antes de que se termine tu tiempo. Tu cuerpo es tuyo, tú eres el dueño, no hay quien te diga algo. Tú te puedes manejar como bien te parezca. Mientras que de manera muy clara en la palabra de Dios te va a decir: tu vida tiene un dueño. ¿Quién está siendo nuestro dueño? Pablo les menciona: si entienden esto, va a transformar completamente tu manera de vivir. De estar aquí no solamente va a ser un hábito, ¿verdad? Sí, otro domingo vamos a sentarnos y a ver qué nos dicen. Ahí va a mencionar Pablo: ya no se dejen llevar en decisiones de acuerdo a sus propios deseos. Tenemos una identidad nuevamente en Cristo. ¿Cómo estamos viviendo para Él día con día, no solamente hoy? Decidimos nuestras propias decisiones de acuerdo en quién pertenecemos en cuanto a saber de las Escrituras. Vivimos para Dios, dando un reflejo todo el tiempo de nuestras vidas de obedecer a nuestro dueño. Y muchas veces se nos exhorta en cuanto a la mala manera de vivir, a cambiar todo eso, pero no lo aplicamos y no queremos hacer nada. Tenemos que obedecer a Dios, poder escuchar su palabra, su voz en nuestros corazones, de decir en qué estamos mal, qué necesitamos cambiar aún incluso ya como creyentes. Porque les aseguro, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos cosas que todavía están afectando para una comunión plena con nuestro Dios, cosas que nos están quitando el tiempo. Personas a tu alrededor de las cuales afuera, en otros lugares, no edifican a tu vida y aún así te sigues acercando a ellas. Y lo más preocupante es que entre los hermanos no edifiquemos nuestra vida. Pablo también nos da el fundamento: fuiste comprado por precio.
Versículo 20 lo menciona, dice, porque habéis sido comprados por precio. Y les pregunto, ¿cuál fue ese precio, hermanos? No fue con dinero, no fue con oro, fue con algo muy especial en nosotros. Fue con la misma sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso fuimos comprados tú y yo. Y se menciona ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Hermanos, de entender plenamente la obra gloriosa que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Y que todo el tiempo es necesario que se nos repita porque se nos olvida. ¿Qué ha hecho Cristo por nuestras vidas? Cristo vino al mundo, se hizo como nosotros, se humilló y se entregó para poder redimirnos, sufriendo para que tú y yo fuéramos perdonados, limpiados de nuestros pecados y pudiéramos arrepentirnos plenamente de todo eso. Eso significa que nosotros ya no somos esclavos del pecado, si realmente somos cristianos y tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero se nos recuerda que tampoco somos dueños de nosotros mismos. No podemos manejarnos simplemente como bien nos parezca, no solo aquí, sino afuera. Nuestra vida le pertenece totalmente a Cristo. ¿De verdad estás haciendo caso en cuanto a arrepentirte de tu pecado y vivir para Él? Y el apóstol Pablo nos dirá de la realidad gloriosa. Tu cuerpo es templo. Como lo dice ahí nuevamente en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento incluso Dios mencionaba, habitaba en el templo y ahí mostraba de su presencia. Y ahora aquí Pablo va a enfatizar en decirnos que Dios habita en el creyente. Su Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y cómo estamos cuidando de su templo en nosotros? Esto significa que tu vida es sagrada. Tu cuerpo tiene un propósito en el Señor. ¿Cómo lo estás ocupando para su obra, para glorificarle? Dios mora en ti y esto plenamente lo vas a reflejar si de verdad tienes al Espíritu de Dios en ti. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, nuestra vida entera es una ofrenda constante al Señor. En todo lo que estemos haciendo, en nuestras vidas, en cualquier lugar, en tu trabajo,
en tu hogar, al estar aquí, al salir. Todo el tiempo nuestras vidas son ofrendas para el Señor. Y Pablo enfatiza todo esto ahí en Romanos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, apartado, agradable a Él. Pues también escrito está: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mateo capítulo 5, versículo 16 también dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo el tiempo, hermanos, se nos recuerda esto. Glorificar al Señor con nuestra vida, la manera de vivir que tenemos, que llevamos, ya conociendo de las Escrituras, ya conociendo de Cristo. Nuestra manera de vivir tiene que ser para glorificar al Señor. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, pues que nosotros tenemos que vivir bajo el dominio de Cristo, una identidad verdadera en Él, y se nos va a repetir todo el tiempo en cuanto a vivir para Dios. Nuestra vida debe apuntar siempre a Él. Para terminar, hermanos, la libertad cristiana no va a terminar en nosotros. Termina en la gloria de Dios, y esto lo haremos viviendo para glorificar a aquel que nos ha salvado, lo que ha hecho en nuestras vidas. Y es que por su pura gracia tú y yo estamos aquí, teniendo el entendimiento por el Espíritu Santo de que hemos sido perdonados, limpiados de nuestros pecados y que tenemos vida en Cristo Jesús. Ya no somos como antes, sin temor de Dios, sin hacer lo que bien nos parecía. Ahora estamos bajo el dominio y el señorío de nuestro Señor Jesús. Hagamos todo para glorificarle a Él. En nuestras vidas se mostrará todo el tiempo la gloria de Dios en la libertad que se nos ha dado en cuanto a tener a Cristo en nuestras vidas. Y esto todo siempre será en la respuesta del gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que somos simplemente es por su gracia y porque Cristo está en nosotros. Pues ya no vivimos nosotros conforme a nuestros deseos y no hay que dejarnos dominar de nada de eso, o estaremos cayendo constantemente en nuestros pecados sin poder salir de ahí. Busquemos de Cristo todo el tiempo, que sea nuestro motivo día con día de vivir para Él, comportarnos como Él, reflejarlo en nuestra vida todo el tiempo. Es lo que Dios me permitió poder compartir con ustedes. Espero que sea de ánimo a nuestras vidas, de reto en cuanto a poder vivir plenamente para Cristo. Confiar en Él y arrepentirnos si estamos haciendo algo mal. Vamos a orar, hermanos. Soberano Rey, agradecemos por este tiempo de poder abrir tu palabra, poder compartirla, Señor, y pues pedimos que seas tú haciendo la obra en cada uno de nuestros corazones,
que nos sigas confrontando en cuanto a vivir de una manera ejemplar delante de ti, de las personas, Señor, y en todo tiempo, pues que tú nos des de tu gracia, misericordia, Señor, para poder vivir conforme a tu voluntad, sabiendo que somos un cuerpo en Cristo, como iglesia tuya, Señor, y que debemos comportarnos de acuerdo a una identidad en Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo. Pedimos que pues tú seas en todo momento glorificado con lo que podemos hacer y que a pesar de cómo somos, Señor, pues tú tienes esa misericordia con cada uno de nosotros y nos permites estar aquí para ser exhortados, confrontados en cualquier situación, Señor. Gracias, Padre, te damos por la vida de cada uno de mis hermanos que pudieron estar aquí. Y Señor, pues sigue bendiciendo sus vidas, síguenos ayudando y que plenamente, día con día, nuestro corazón, nuestro gozo, nuestro sentir pueda ser para vivir para ti, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, pidiendo que esta oración pueda llegar a ti sin mancha alguna, que sea como olor fragante ante tu presencia. Lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.